que creo que lo primero que voy a decir de Raúl, aunque voy a hablar bastante, que él tenía una gran virtud, además de todas, que era siempre estar actualizándose en lo que es la actuación. O sea, siempre, yo empecé con él en el 90, y fue muy distinto lo que yo empecé a aprender en los 90, a lo que terminamos en la escuela. Siempre la coherencia, ¿no? De profundizar, actualizar, rever, y siempre ha sido un recorrido en la práctica, con los cuerpos trabajando en ese. Y él siempre tenía esa actitud, siempre estaba actualizándose. Se imaginan que desde que fueron los primeros 90, cuando empezaron los 90, ahora la actuación cambió muchísimo, como todo, ¿no? Y la metodología se fue adaptando y se fue creando, ¿no? Como una nueva metodología a partir, profundizando, actualizándose y para llegar a otro tipo de actuación, para llegar a una actuación más moderna, digamos, más afín con lo que es nuestra época, algo que no nos haga ruido, que a mí eso me parece muy valioso. Entonces tomo esa cuestión para seguir profundizando la yo en lo que me quede de profesión, de vida, porque la verdad que es algo que me apasiona. Bueno, así que súper contenta de estar acá. Bien, mi nombre es Alejandra Aristegui, tengo un acento alemán como dice. Soy, profesora de teatro, actriz, directora, me gusta mucho escribir. Yo, para introducir un poco también en la metodología, les voy a contar un poquito. Cuando yo soy de La Plata, empecé a estudiar teatro hace muchísimos años, empecé en un taller que había en La Plata, a donde fueron dos compañeros míos de la facultad. Yo estudiaba filosofía en La Plata, y dos compañeros me dijeron, vamos a ir a un taller de teatro, qué sé yo, ¿querés venir? Y yo dije, dale, vení a ver, se puede presenciar, no sé qué. Y vi una clase que me pareció gente totalmente delirante, loca, allá, en una silla al final, y no, yo miraba muy de afuera, diciendo, pero qué barbaridad, qué locura, bueno, no sé, se divierte, no sé yo. Ahí terminó la clase de 3 horas y viene el profesor y me dice, bueno, ¿y vos? Y yo, no, yo jamás, estoy loca, porque yo soy muy tímida, así que nunca. Y me dice, mira, si es por tímidos, ninguno de los que están acá, ni yo, estaríamos acá. Y me dice, traete la malla, que en esa época era la malla, y probá. Y ahí fue que hasta ahora estoy acá. Y terminé la facultad de filosofía y terminé teatro más o menos a la vez, y hice la primera obra y dije, oh, qué dos títulos que tengo. ¡Teatro y filosofía! ¿Qué será de mí? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? Quedé como un año así, medio tildada, y dije, bueno, como no voy a tener mucho dinero en ninguna de las dos, más divertido es el teatro. Y ahí, claro, me voy para allá. Y ahí entonces fue muy interesante porque en este primer taller que yo tuve teníamos la metodología de Lee Strasberg, la del acto de estudio, creo que la conocen, ¿no? Algo. Bueno, es una metodología que en esa época estaba muy de moda. Era la metodología de actuación. Estoy hablando de los 80. Y era la manera, en ese taller nosotros hacíamos eso. Esa metodología tenía que ver con un criterio de la actuación de un hombre que daba clases y puso el acto de estudio, eso sí lo deben haber escuchado, que había programas de televisión, se hizo muy famoso, donde había estudiado Robert De Niro, Marlon Brando. Andrea del Boca. Andrea Boca no. Sí, por supuesto. Pasó el acto de estudio por supuesto. Bueno, eso era exponente, porque ¿qué pasaba? Había una sobrevalorización de que actuar era llegar a la emoción, y además que la emoción sobrevalorada era llorar. Si vos te sentabas acá y yo lloraba, el premio, el Oscar, no era como, bueno, todo se parecía que actuar se trataba de llorar. Era una época que era así. Parecía que actuar y ser un buen actor era tener la emoción. Y para tener la emoción en ese método
tenías que introspectar en tus propias vivencias, en tus traumas. Yo lo hice eso, fue esa primera experiencia en la actuación. Entonces era un método introvertido, un método muy ligado a la psicología, porque estábamos, que nos teníamos que conectar con nuestros lugares dolorosos, ¿no? Y un método que para recurrir y para llegar a ese resultado tenías que estar como aparte. Yo me acuerdo que ese ejercicio que era la memoria emotiva, pero todavía me acuerdo que tenías que estar así en la silla, relajarte mucho y acordarte los detalles de ese momento, cuando eras chiquita, que te había pasado no sé qué, y cómo estaba la colcha de la cama. Bueno, llegó un momento que te ponías a llorar. Y te tenías que botar lo doloroso. Bueno, me da risa ahora, pero eso estaba súper instalado, ¿no? Y en realidad funciona, sigue funcionando mucho, para el cine. Entonces, Lee Strasberg y esas escuelas de arte de estudio eran muy buenas realmente, porque estaba en California, no mete al cine, o en Nueva York, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si vos tenés que hacer una escena en cine y tenés que llorar, viene bárbaro ese momento. Pero para el teatro, más o menos. Entonces, bueno, para hacerles, tratar de llegar a donde tenemos que llegar, terminé esos 3 años, hicimos una obra de García Lorca, porque ¿qué sucedía? Después, con ese bagaje, si no tenías un buen director, ¿viste? Porque con eso no resolvías mucho. Es un director que decía, venite para acá, y ahora se esto, no sé yo, y ahora ya, no sé cuándo, y bueno, sí, en el momento de llorar, ponele, más o menos. Bueno, ahí yo terminé, después, ahí fue que me recibí de filosofía y de actriz, ponele, después ese taller que dije, ¿qué haré? Y tuve la suerte de empezar a trabajar en la Comedia de la Provincia, de presentarme en un concurso, que me ayudó muchísimo, un actor que era muy profesional, y entré al final como actriz. Entonces, a lo que voy, que esa metodología, en un lugar como la Comedia de la Provincia, en donde era un galpón enorme y en donde las obras no requerían de mucho llanto, digamos, y que eran espectáculos, no sé, había otro tipo. La Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Como ser una comedia en cualquier, acá no hay. Perfecto. Bueno, una comedia en ese momento sigue siendo la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, era un concurso que se llamaba Todos los actores de la Provincia de Buenos Aires, los que se querían presentar, que se presentaron un montón, y se elegían unos 40 por concurso y por currículum, y se contrataba, lo que después no sucedió más, se contrataba durante 4 años y se hacían obras. Pero entonces, ese era un oficio, eso ya era una profesión, tenías un sueldo, te agarraban directores, te ponían en un elenco, te dirigían y vos salías con esas obras y hacer giras por toda la tele. Claro, es un sueldo, digamos, y eras actor fijo, digamos, de la comedia. De la provincia por 4 años. No, después de los 90 se terminó. Claro, después de los 90 se terminó. Sigue la comedia de la provincia, pero contrata una producción. Claro, contrata una producción armada, no es. Claro, no es ese elenco estable, se terminó en el país. En el San Martín, en la ciudad, no. Ahora está haciendo. ¿Elenco estable? No, está haciendo en el interior. Gira Morena. No, produce. Puede producir, sí, contrata a los actores por un año. Sí, pero es por un año. Claro. No hay elenco estable, no hay es para obra. Es para una obra. Es para una obra. No son hasta los 90 había esa cuestión que para que era una gran solución profesional, digamos. Bueno, a donde voy apuntando es que ahí había que resolver. Acá tenías un libreto, no conocías ni con quién ibas a trabajar, ni quién era el director ni nada. Sí, después lo ibas conociendo, porque tenías 4 años. Y tenías que resolver. Entonces era muy difícil la cuestión de esa metodología, a mí no me servía para nada, desesperación. Entonces primero estudié con Norman Brisky en Buenos Aires, y Norman Brisky, que era dudoso como docente, ¿lo conocen a Norman Brisky? Bueno, gran actor, gran artista,
gran comprometido políticamente, para todo eso, chapó, digamos, muy reconocido, pero como docente era una patina. Una patina. Vos lo conocés. Sí, sí. Bueno, súper. Bueno, él había estado exiliado en Estados Unidos y estaba muy influenciado por estas técnicas. Entonces, para él actuar y la psicología o esa cosa tan metida entre tu propia personalidad y tu propia vida en la actuación estaba totalmente enchastrada, para mi gusto, ¿no? Ya lo digo con esa palabra, y era una locura. A todo el mundo mandaba al psicólogo, a mí también, por supuesto, que me vino bien, obvio, pero estaba todo muy empantanado con esta cuestión de tus propios traumas, tu bagaje de vida, y tampoco te servía nada para resolver, como en esto de la comedia, poner esa cosa así nomás profesional, digamos, más difícil. Y él empezó a hablar de Raúl Serrano. Fue la primera vez que yo escuché que decía, no, el método de las acciones físicas, y ahí atendí. Y Raúl Serrano también era un hombre que empezó a ir a La Plata, donde yo seguía viviendo, daba charlas, y daba algún seminario, no daba charlas. Y ahí yo escuchaba un hombre que tenía otra técnica nada que ver y que tenía una gran objetividad con respecto a lo que era un método de la actuación. Entonces, eso me pareció fabuloso, y él lo que decía, que ahora está más aceptado, pero en ese momento que era en contra de esa metodología tan psicoanalizada, psicologizada, es que el teatro tenía su propia autonomía, que tenía que desligarse de la psicología, incluso de todas las interpretaciones que se podían hacer, históricas, sociales, ¿no? Que el teatro tenía su especificidad, incluso de la literatura. Se tenía que independizar, que había que encontrar su objeto especial. Entonces ya estaba hablando de una cosa que intenta acercarse a una cuestión más científica que esta cuestión que era tan subjetiva, ¿no? Como eran los ejemplos de Lee Strasberg, los Estados Unidos y lo de México. Porque creo que respondía a una necesidad, y una moda, como pasa siempre, y una necesidad que por ahí para el cine estaba bien. Y Raúl había estudiado en una escuela muy prestigiosa en Rumania. Había hecho 4 años muy exigentes, con todo un montón de materias, ¿no? Como era esgrima, circo, dramaturgia, voz, no sé, un montón de cosas. Entonces, él traía todo ese bagaje. Y cuando vino a Argentina, decía que él veía un teatro en Rumania, en Europa, con Bertolt Brecht también, ¿no? Todas estas cuestiones más físicas, y acá en Argentina veía que eran todos actores traumados, torturados, y sufrientes, y metidos todo para adentro, y todos llorando, y todos así. Entonces tenías un escenario enorme y cada uno ocupaba un lugarcito así, todo así torturado. Tenía razón. Entonces, bueno, yo cuando lo empecé a escuchar a él, realmente veía que mis compañeros de ese primer taller que yo había hecho, y los de Norman Brisky, cuando yo los iba a ver a las obras de teatro, realmente veías eso. Veía gente que tenía unos traumas tremendos, que lloraba mucho. A veces no que llorara, no hacía que vos tuvieras empatía con ese que lloraba. No es tan así la cuestión de la actuación. Y sí veía que por ahí había actores que no lloraban, pero que realmente transmitían todo un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí llegamos a Raúl Serrano, lo cual para mí fue un gran alivio. Y lo que tiene la metodología de Raúl es que para todos los que ya tenemos un bagaje anterior, ordena mucho. A veces uno hace un poco de crisis, porque claro, vos tenés, los actores tenemos incorporados en el cuerpo un saber, más allá de lo que querríamos hacer, allá que es nuestro cuerpo arranca para el lado que arranca, ¿no? Si vos hiciste un personaje 1 año, 2 años, te supiste y te pones en el estado de escena y el cuerpo te hace trácate, viste, como el personaje, ¿viste? Por eso hay cursos o seminarios de máscara neutra, viste, de volver a la neutralidad. Esto es un cuerpo, no hay tanta, es difícil
decir la cuestión voluntaria, ¿no? de los actores. Entonces a veces con una metodología sí podemos entrar. Es fundamental. Y es fundamental para nosotros. Nosotros tenemos que saber. ¿Qué hablamos siempre para acá? Es nuestro instrumento, lo sabemos, que vamos a entrar en clichés, sabemos que tenemos que hacer, todo eso lo tenemos que conocer, porque es así. No es que esté mal es nuestra herramienta, ¿no? Es como que bueno. Bueno, entonces, yo ahí me encontré con un grande para mí, pero además que hizo todo el esfuerzo de estructurar, sistematizar, resolver y desarrollarlo en, bueno, yo lo voy a hacer en 90, no sé, en 30 años, en pico, ya venía, 10 años más, antes. Así que bueno, fue muy importante definir para Raúl, que después más o menos se institucionalizó y se lo afanaron, te podría decir a Raúl. Yo lo digo de esta manera bastante pero digo, sí, porque después cuando se fundó la Universidad de Artes Escénicas, cuando se empezó a desarrollar la cuestión de pedagogía teatral más seriamente, todos acudieron a Raúl Serrano, porque era el único que tenía una mirada muy objetiva con respecto a la actuación, que se puso a estudiar de una manera científica, algo que es muy difícil de estudiar de una manera científica. Pero bueno, acá llegamos a varias conclusiones fundamentales. Primero tener esto, como decía Ale, ¿no? Comprender cuáles son las cuestiones características de los actores, de la disciplina de la actuación. ¿Cuáles son las características para bien y para mal, digamos, pero con qué nos tenemos que ver? Entonces, bueno, nos encontramos con que en el año, cuando empieza el siglo XX, había pedagogía, o sea, se podía enseñar música, escultura, artes plásticas, digamos, un montón de disciplinas artísticas, desde la antigüedad de los griegos que había sistemas para enseñar estas cuestiones artísticas. Y que sin embargo, con la actuación, no se entendía muy bien por qué, no había nada. Era algo que se transmitía familiarmente, estaban estas compañías, es muy interesante la historia, pero no lo voy a desarrollar acá. Ya finalmente había compañías familiares, si vamos a la Argentina, en donde iban los podestá, ¿no? Donde, bueno, vos nacías en una familia de actores. Si actuabas bien, ibas al escenario. Si actuabas mal, ibas a la boletería. Y era así. Y era, tenías madera o no madera, tenías pasta o no tenías pasta. Entonces, ¿qué se creía? Que uno nacía con el don. Toda la historia toda la historia fue así, ¿eh? Que nacías con el don o sin el don, ¿no? Aún para los grandes actores había funciones que tenías el don, el don no había funcionado. Y estaba esa frase que decía, le dieu ne pas venir ce soir, los dioses no bajaron esta noche. O sea que siempre los actores y las actrices estábamos en, yo me quiero lugar antes de entrar al escenario. Y realmente era así. Yo lo viví así cuando me tocó estar en la comedia social. Para los ensayos, para los que yo me quiero lugar. Bueno, entonces no, hubo primero un señor que fue Stanislavski en 1900 que se puso a estudiar por qué un actor o una actriz con el mismo texto, en la misma situación, con el mismo maquillaje, con la misma escenografía, con el mismo vestuario, digamos, todo igual, alguien abría un universo poético y transmitía un montón de cosas y otro haciendo exactamente lo mismo, no pensaba nada, decía, ¿y esto qué dice? Y esto es la actuación. Esto es eso que parece tan indefinible, tan inasible, fue lo que se propuso estudiar Stanislavski, que se escribió unos cuantos tomos, fue lo que tomó Raúl Serrano unas décadas después, y es lo que vamos a desarrollar, es lo que yo pude tener el privilegio de estudiar y de seguir estudiando, por supuesto, ¿no? Entonces, Stanislavski llegó a describir un montón de cuestiones y a proponer. Stanislavski empezó con esto de la búsqueda de las emociones. Y Lee Strasberg, estos del acto de estudio, tomaron esa parte de Stanislavski. Pero la cosa no andaba. Si nos podemos estudiar de Stanislavski, en ese momento, en esas obras que dirigía
filosofía Stanislavski, que eran de Chekhov, ahí con el público no se jodía, te tiraban tomatazos. Iban a buscar a la actriz que hacía de Nina y tenía que salir no por el camarín. Era tremendo. Nosotros somos unos privilegiados actores que el público se revela, lo hacemos y va y se le plomo y no nos hace nada. Pero en esa época era tremendo. Y la verdad que muchas obras no funcionaban. Y también aquí me encanta eso, ¿no? De estos grandes. Que en vez de, bueno, no sirvo para nada, me voy a mi casa. No, a ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Dónde le encuentro la vuelta? Bueno, Serrano toma la última parte de Stanislavski, que en vez de que es esto de las emociones y de la memoria emotiva y del objeto imaginario, que era lo que yo hacía en ese taller del principio, horas haciendo del cafecito, que era imaginario, que sirve, no digo que no, pero digamos que no es no se resuelve todo con eso. Habla de las acciones físicas. Entonces Raúl toma esa parte de las acciones físicas y la empieza a desarrollar. Entonces vamos a una metodología de acción. Vamos a que un actor no es ni un sentidor que va a buscar las emociones, ni un sentidor con las emociones, ni un hablador, ni uno que porque es otro tema, ¿no? Entra a decir un texto. No es ni un decidor, pero ni un sentidor. Entonces, ¿qué es? Un actor, una actriz, alguien que hace. Ahí está, ahí nos vamos acercando cuál es el objeto específico del actor y del teatro. Tiene que ver con la acción, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con un hacer en el escenario. Y ahí empezamos, bueno, él va a desarrollar, porque Stanislavski se murió, dijo todo un poco de las acciones físicas, claro, vivió un montón. Quedó ahí toda la data en el aire. Y quedó toda la data en el aire hasta que él, no, después del siglo XX, todos los grandes recogieron la palabra de Stanislavski. Y Serrano se ocupó de esta última parte y por suerte lo teníamos en Argentina. Y entonces empieza, ¿cuál es el objeto? Y es más, vamos entonces, ¿cuál es el objeto específico que tiene que construir un actor o una actriz? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Concretamente, ¿venimos a decir lo que dijo el dramaturgo? No, eso es lo que ese es un objeto específico del dramaturgo, ¿no? De lo que tenemos que emocionar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es construir, primero pensar en esto, ¿no? No nos metemos todavía en la creación, porque es como pensar, bueno, Picasso tuvo que trabajar con los colores primarios para empezar a hacer un cuadro, después se fue a la mierda, después terminó con Guernica, digamos, no sé, con un dibujo de Núñez, ¿no? Como la Paloma de la Paz. Pero nosotros como actores, ¿qué hacemos? Primero tenemos que empezar con el color primario también, después esperamos. Entonces, lo que hay que construir, por eso uso la palabra construcción y no creación, es, hay muchas palabras, maneras de decirlo, pero vamos a decir, la vida o el presente escénico, que es como la vida, lo mismo aquí ahora que pasa acá con el esto que somos aquí ahora, pero es ahí, ¿no? Es ahí y hay ensayos antes, y hay un texto que no es el que yo estoy diciendo, y todo se te ocurre, y ustedes cuando tengan hacer preguntas lo van a hacer. Hay un texto encima. Entonces, bueno, hay algunas convenciones que complican, pero lo que hay que lograr es esto mismo que estamos logrando ahora, es lo que se da en la vida. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una construcción falsa, por un lado, y por otro lado, con un contenido real. Esta es nuestra labor. ¿Qué? Compliquete, parece, ¿no? Esa es nuestra labor. No, hermosa, pero te quiero decir, comprender eso ya es muchísimo. Porque entonces, tenemos un montón de remedios, pero no somos ni el texto, si no venimos a tratar de transmitir ni siquiera lo que se le ocurrió al dramaturgo. Porque ahí lo tenemos a Shakespeare, que lo seguimos realizando siglos y siglos después en versiones distintas. Ya ni sabemos lo que se le ocurrió a Shakespeare cuando estaba
Entonces, bueno, en ese estallar de millones de sentidos, nosotros tenemos que darle vida a eso, darle vida, crear ese presente escénico. No me gusta decirle presente escénico, porque vida escénica ya es como demasiado, ¿no? Pero bueno, el presente escénico, porque es un aquí y ahora, es lo que sucede ahí. Y que en realidad en la vida sale, ¿no? Y ese presente escénico no es nada más que todos los ensayos para llegar al extremo. Es aún todas las funciones y todas las cientos de funciones que nos toque con mucha grandeza hacer, ¿no? Ojalá tengamos cientos de funciones en una obra, pero siempre tenemos que tener ese trabajo de hacer el presente escénico, porque donde descansamos decimos más, sí, me meto yo el texto y yo no pasa nada, laburamos mal. El texto está, la luz está, hacemos la marca del director, pero la obra no está, no será el hecho dramático y es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Entonces, ¿cuál es la mayor y gran diferencia para reflexionar? Porque en la vida aparece, estamos, y en el teatro, ¿cuál es el gran problema? Para hacer la corta, ¿no? También el problema. El gran problema es que las causas del teatro no son verdaderas. Yo estoy acá y tengo ganas de darle un bife a vos, me agarran ganas de pegarte, te pego, es orgánico, no tengo ganas de pegarte. Pero yo tengo que hacer una escena que le tengo que pegar a Alejandro, que nos llamamos bárbaro y que no sé qué por qué le tengo que pegar y no tengo ganas de pegar. No, ¿viste? No es la emoción que me venía. No, me está fluyendo, es como que... No me pasa, no me sucede de verdad. No me sucede de verdad, tengo que hacerlo suceder. En ese tengo que hacerlo suceder es en donde aparece esta metodología. Primero tenemos algo que es genial, que es comprender lo que tenemos que hacer. Eso ya es un avance enorme, ¿no? Comprender que en los ensayos no vengo ni a decir el texto ni a sentir la idea, por mucho para dar una ayuda, sino tengo que lograr de que esto empiece a interactuar y de que empiece a jugar y de que sea verdadero. Entonces, ahí aparece la cuestión de lo que en un principio era el método de las acciones físicas y que ahora es el método del análisis activo. ¿Y por qué va ahí? Para contarles. El método de las acciones físicas al principio, que también se refería a un tipo de dramaturgia que ya envejeció, tenía mucho que ver con que, bueno, para que yo, por ejemplo, tenía ganas de darle una piña a Alejandro, o no, tenía que dar una piña a Alejandro, entonces agarraba y empezaba para no dar una piña, un trago de agua, y siempre era hacer. Esto se actualizó y se mejoró mucho a quedarnos nada más con las ganas de, y no hacer, pero empezar a tener una organicidad en el cuerpo, tener un compromiso. Es decir, yo evidentemente no tengo ganas de pegarme, pero sí puedo empezar a generar en mí algo de que si puedo jugar a que quiero pegarme. Y empiezo, ¿no? No hago tanta acción física de buscar. Por ahí esto no era tan mal lo del vaso de agua, pero había llegado un momento que en las obras de teatro no había obra de teatro, sobre todo en Argentina, que no estabas planchando, tomando mate, fumando un pucho, tomando un vaso de whisky, ¿no? Como que el actor o la actriz, digo el actor, pero por supuesto me refiero a los dos, si no digo actuantes, pero actuantes es como todavía suena para ahí, no sé. El actor o la actriz no dejaban hacer acciones. No dejaban de hacer acción. No, ¿cuál era la primera pregunta? No sé qué hacer con las manos, no sé qué hacer en el escenario, no sé qué hacer y no sé qué hacer, que nos pasa a todos, o sea, al principio, cuando no tenemos las herramientas. Entonces, con la metodología del análisis activo, de las acciones físicas pasamos a la conducta. La conducta, que es algo muy difícil de definir, que creo que lo vamos a comprender en la práctica, es esto de que es lo que más manejamos en la vida cotidiana. Nosotros no estamos matando y haciendo cosas, pero nos pasan cosas. Nos pasan muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de conducta, ya hablamos de un actor o de una actriz que está en el escenario y que está generando, construyendo ese presente escénico.
¿qué es nuestra tarea? Porque está creando una conducta. Y una conducta tiene que ver con querer hacer algo y no hacerlo. Querer, por ejemplo, yo podría estar acá hablando y empezar a jugar, y empezar a crear, por supuesto, de manera artificial, que yo le pegaría, le pegaría, pero no puedo, porque todos ustedes, yo no, ¿qué van a pensar? Me voy a pegar, no tiene nada que ver, está filmado encima, ¿no? Hay un montón de situaciones que entonces es la represión como forma de la acción, y esta contradicción genera una conducta. Yo cambié el tono de voz, si no me cuenta, ¿no? Seguramente cambié sutilmente mi actitud corporal, no tengo la jugarme a que quiero pegarle, y no puedo, hay un cambio. El mío es un cambio. Y si me empiezo a vincular con él, seguramente lo voy a mirar de distinta manera, y sepa o no sea que le voy a pegar, ¿qué va a empezar a decir? Se percibe. Se empieza a crear este presente escénico. Y esto, bueno, por supuesto, este ejemplo ya es un nivel bastante sutil, ¿no? Pero no sé si les queda claro por dónde vamos. No cómo, ahora puedo desarrollar eso. Pero como que sepamos a dónde vamos, qué es lo que tenemos que crear, mínimamente de qué manera, ya es un aporte muy grande. ¿Cómo les suena esto que estoy diciendo? Tengo una... Dale. Esto de lo vincular, ya se crea la conducta, entonces empezaba a cambiar y pasa algo. Si es un personaje, un monólogo, no hay otro, Sí. ¿qué sería? ¿Con una imagen? ¿Estamos con la E inclusive? ¿Acá? Sí. Muy bien. Bueno, no, yo pregunto porque siempre está bueno. Yo por lo menos. Digo, si no hay un otro físico... Bueno, eso es como un detalle. Okay. Porque siempre es una pregunta un poco avanzada, digamos, en el sentido de que siempre vas a estar transformándote y vas a estar claro. No, claro, con tus propios... Claro, con algo que... Las vinculaciones de los materiales con los que tienes que trabajar. Por ejemplo, Hamlet, en Ser o No Ser, tiene las condiciones dadas contra las cuales lucha, que son las causas que siempre son mentiras en el teatro. Porque a mí yo tendré que hacer Hamlet y no se me murió, mi papá no fue asesinado por mi tío, pero yo entonces me transformo y yo estoy vinculada con eso. Yo puedo estar vinculada con Alejandro y no mirarlo. Yo puedo estar vinculada con esa situación y no estar presente en ese momento. Pero podría explicártelo así, ya me cambia, ya me transformo. Pero lo que vos dijiste en la interacción y lo vincular es también otra de las características fundamentales de la actuación. Aunque esté solita en el escenario. Lo vincular lo del pasado, lo del presente, lo del futuro, con los conflictos, con los quiero, con las pasiones. Pero que termino como de redondear y abrimos para las preguntas. Porque si no, no empezamos. Entonces, llegamos a las conductas. Bien. Ahí ya tenemos el objeto específico que tenemos que crear, que es el presente escénico, y cuál es nuestra tarea. Eso se construye porque nosotros tenemos que construir, vamos a decir por ahora, conductas. Y las conductas se construyen jugando ahí. ¿Qué tengo ganas? ¿Qué quiero que se me opone? Y le doy esa orden al cuerpo. Lo que Raúl llamaba muy hermosamente, que decía el escracho. Porque uno siempre el cuerpo dice, bueno, no soy lo suficientemente flaco, no soy suficientemente alto para el culo, esto no sé qué tiene. No, esto, ¿viste? Sos una barriga, tener el escracho. Esto es nuestro instrumento. Actores y actrices somos cuerpo. Entonces, es jugar con el cuerpo. Tener un cuerpo dispuesto a que yo me invento esta causa. No me importa tampoco mucho cuál es la causa, sino que concentro mi cuerpo a jugar de la misma manera que hago con un deporte, ponele que le quiero dar una piña. Quiero dar una piña, che. Y se crea. Bueno, muy bien, hasta acá. Entonces, el cuerpo, fundamental. La metodología del análisis activo es cómo vamos haciendo para darle instrucciones a un cuerpo para que esté vivo y
para que empiece a construir la escena. Y ahí vienen dos conceptos muy importantes, que es el de la estructura dramática, el de estructura y estructura dramática, que es el gran aporte de Raúl, que también cambió muchísimo con los años. La estructura se entiende por estructura varios elementos, que en este caso son 5, que al juntarse crean un elemento de otra calidad. El mayor ejemplo, para hacerla corta, es el agua, H2O. Son dos elementos de gas, ¿no? Según la tabla elementos similares de la regla, son una cosa tan lejana para mí, ¿no? Pero bueno, son dos elementos de gas que construyen, sí, porque crean agua. Entonces nosotros con todas estas cosas tenemos que crear presente escénico. ¡Wow! Un salto, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces es esto. Estos elementos que son conceptuales, al estar estructurados, crean un elemento de otra calidad, que va a ser el presente escénico. Entonces, ¿qué tenemos? Porque si ordenamos, porque si no nos quedamos muy en el mundo de los conceptos, como dije, es cuerpo, la actuación es cuerpo. Entonces, vamos a empezar muy por arriba, son 5 elementos. Primero es el texto. Voy a decir muy por arriba. El texto es de donde salimos, porque leemos una obra de teatro, porque todo se complica con el texto, porque si estamos siempre usando todo es más fácil, ¿no es cierto? Leemos un texto y tenemos una información, y después de trabajar muchísimo, ese texto tiene que salir como consecuencia de esa situación. O sea que es el primer elemento y el último elemento. Otro sujeto es los conflictos. Los conflictos también en un principio para Raúl estaban como muy subrayados, ¿no? Siempre vamos a estar, para tener organicidad, luchando contra algo. Una buena actuación, un actor cuando nos llama la atención es porque está luchando contra algo. Y esto es así, ¿eh? Entonces ahí tenemos los conflictos. ¿Qué quiere? ¿Qué se lo opone? ¿Contra qué lucho? Las contradicciones. Todo esto está en el elemento de los conflictos. Después tenemos lo que antes se llamaba la acción dramática y ahora se llama conducta, que es lo que hacemos para empezar a transformar algo. Ese es el concepto más difícil de transmitir. Después tenemos el sujeto, que es súper interesante y que se relaciona con el conflicto. El sujeto tiene que ver con esto. El que está trabajando para construir ese presente escénico, con la que está trabajando, es, por ejemplo, yo empiezo a hacer Lady Macbeth y en un principio seré un 10% de Lady Macbeth, porque tenemos aquel texto y alguna idea, pero el día del estreno tengo que hacer la función en ese momento de mis escenas que va a ser un 90% de Lady Macbeth y un 10% de Alejandra, porque si no estamos en problemas muy graves. Ya no estamos hablando de educación, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Vamos a tener bomba para un psiquiátrico. Esto es muy importante porque transmite el carácter procesual de la construcción de ese presente escénico. O sea, vamos a empezar a trabajar a los palotes, aunque seamos Meryl Streep. Si la hacemos taquito es porque estamos ganando otro trabajo que nos antes y nos va bien. Pero la nueva, lo que uno tiene que construir, sí, lo que uno tiene que construir empieza en los palotes. No, es crear algo nuevo, construir una cosa nueva, no está bien. Siempre vamos a empezar sí, esto es fundamental, creer y comprender el proceso que tiene que llegar a ese presente escénico que no termina nunca, porque tenemos que seguir con todas las funciones. Y sí, pero cada vez mejor. Al principio resuena molesta. No, cada vez sube el nivel. Cada vez sube el nivel, además. Cada vez sube el nivel. Obvio, claro. Pero nunca recibimos eso. No estaríamos siempre. Claro. No. Siempre vamos a tener herramientas. Y un cuerpo además que ya está acostumbrado, que ya sabe que no. Bueno, pero ese es el 90% que yo digo que ya viste, es el 90% del imagen. Eso lo vas constantemente, pero nunca lo tenés garantizado. Porque
porque pueden tener una función de un 80 y van a empezar a más. Entonces, bueno, y lo otro que es muy importante con respecto a este elemento, que es el sujeto, o sea que hablamos de sujeto porque entonces no hablamos ni de actor, ni de actriz, ni de personaje. Hablamos del sujeto haciéndose cargo de situaciones. Entonces ahí ya tenemos algo que es mucho más vivo, más dinámico, ¿no? Y el otro gran aporte es que nosotros, como actores, como actrices, como seres humanos, somos sujetos escindidos. Nosotros trabajamos mucho con los sujetos escindidos. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos mucho con el animal, ¿no? Con las pasiones, con las que queremos matar, odiar, capturar, romper todo. Siempre las instrucciones que le vamos a dar al cuerpo no es queremos limpiarle la vida. No, queremos, claro, tenemos que conectar con algo animal. Queremos ir a pagar el gas, por ejemplo. No queremos, si tenemos que ir a mover un poco más. Entonces, trabajamos con un animal y con la represión de ese animal, que es el sujeto de cultura. Tenemos que comprender que para nosotros, los actores, conviene pensar que somos, los seres humanos somos eso, un animal que nace un bebé, que se caga, se mea, grita, que no tiene ningún tipo de racionalidad, y que la cultura le va reprimiendo, socializando todas sus funciones animales. Tanto es así que todos los que estamos en el teatro estamos hartos de esas represiones sociales y tenemos que venir acá a trabajar para conectar con las funciones más vitales, ¿no? Porque es un momento que se hace un poco opresivo. Pero bueno, estamos llenos, vamos a hablar, entonces tenemos que incorporar. Entonces, todos los personajes también. Y si no existe la obra donde el tipo de entrada quiere matar y mata. Ay, no tenemos obra. Eso si lo ves en Crónica TV, sí, no existe. El teatro es una cosa de que, mira, te amaba. Ah, pero ahora te quiero menos. Ah, no, pero ahora te amo. No, no, pero ahora pues te quiero. Te van a matar. 3 actos. Te van a matarte. Si al final lo matan, lo mataríamos. Nuestro presente escénico tiene que ver con eso, con una acción que se va desarrollando. Entonces, nosotros tenemos que hacer cargo de todo. Entonces, también tenemos esta manera de ver tanto a nosotros como a los personajes y trabajar mucho con la idea del sujeto escindido. Hay una pasión y hay una represión de esa pasión. Y eso genera contradicción y genera cuerpos vivos, genera organicidad, aunque es mentira. Yo no quiero matar a nadie. Bueno. Y el último elemento es el entorno. El entorno es el elemento en donde definimos el lugar donde vamos a hacer la escena, o sea, no es lo mismo nosotros tenemos una escena en Siberia que en un shopping, o sea, hay algo que nos va a transformar también, un vínculo con el espacio que nos va a transformar. Y en otra parte del entorno son estas famosas condiciones. Y en el entorno, en este todo esto que sí, claro. Claro, pero el concepto del entorno, digamos, un poco de contexto, digamos, viene, y Raúl como que suma más fuerte de la condición de edad. No sé quién habla de contexto. Raúl también habla de contexto, pero ahí nos empezamos con otras discusiones más complicadas. Todo esto en realidad, el actor está en el contexto, sí. Siempre. El entorno es el elemento en el cual nos basamos para empezar. Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos la escena, leemos el texto, el lugar y las condiciones dadas es todo lo que yo puedo saber de ese personaje, pero lo voy a leer, lo voy a tratar de poner de una manera rigurosa a no interpretarlo, a justamente despegarme de la psicología, ¿no? Despegarme de las interpretaciones sociológicas, despegarme. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar teatro, vos tenías que ser un loco y que estudiabas una cosa de qué era la esquizofrenia, ¿no? Había una cuestión muy metida sobre lo intelectual.
empezaba desde un lugar intelectual. Entonces, ¿qué pasaba? Te tenés vos con tu propio cuerpo, con ese escracho que estoy diciendo, decías, ay, tengo que meterme acá, en esta idea del esquizofrénico, en esta idea de Hamlet, y intentar llegar a esa idea. Esto revoluciona eso, nada. Yo lo único que sé es que las cuestiones objetivas de esa persona. Y si tengo cuestiones físicas, me vienen bárbaros, porque yo tengo que poner el cuerpo ahí. O sea, de Blanche Dubois, que no sé si había llamado de ser, porque vamos a trabajar, condiciones dadas de Blanche Dubois son tremendas cuando empieza la obra, y después cuando se suman las escenas, pasó de todo esa mujer. Yo las puedo saber, puedo interpretar, que es una esquizofrénica, que es una loca, que es una tonta. No, yo tengo que entender que es una mujer que en general está luchando contra los nervios, que toma mucho alcohol porque está luchando contra los nervios, es lo que veo, que le echaron de todos lados y que no tienen dónde vivir. Esa es una situación física concreta. Pero yo puedo empezar a jugar en el cuerpo. Y no digo más, pero voy a llevar porque yo soy un montón. Entonces, tengo la posibilidad de meter el cuerpo y de empezar. Claro, por eso. Está en el texto. Esta es una de las cosas que yo tengo que sacar. Estaría mal, ponele, si yo digo, al hacer Kowalski, si yo tengo que interpretar un golpeador, un violador, un machista violento. Entonces me pongo a estudiar sobre la estructura psicológica en inglés, y ya lo puedo recontar qué sé yo. No, yo ahí lo que tengo que saber, bueno, el tipo vive con su mujer, en un departamento así aparece la hermana, y empieza a haber una interacción. Él tiene su... Ni siquiera puede decir las limitaciones, porque las limitaciones están vistas desde el lado de Blanche. Él le como esto. Entonces, sobre eso, ahí hay que hacer un salto, el que salta de la cualidad, digamos, ¿no? Como el H2O. Lo que yo siempre digo es que en las condiciones dadas, la información es como un embudo. Es un montón de información, ¿no? De verdad, yo he hecho. El embudo tiene un piquito, ¿no? Vamos a poner acá, el embudo acá, y el piquito hace esto. Dado todo esto, ¿qué quiero? ¿Qué se me pone? Entonces yo no quiero una instrucción al cuerpo. Y estas cosas al final no son tan importantes. Es como que yo empiezo a decir ahora, bueno, Alejandro me hizo un montón de cosas, hay un montón de causas por las cuales yo le quiero pegar. Entonces, todo esto que me hizo, ¿qué quiere que se me pone? Le quiero pegar. Lo odio, me engancho con eso en el cuerpo y no puedo. Y ahí yo empiezo a tener un cuerpo con organicidad. Claro, ahora yo estoy haciendo textos que me da la gana. Con un texto de un autor, entonces bueno, a veces complica un poquito, pero mi tarea es esta. Y que los textos sean los que tengan que decir. Aunque sea una receta de cocina en este momento. Me encanta hacer un omelette. Yo en casa, pero mi situación acá, mi cuerpo quiere ver una trompada de este tipo porque nosotros de la condición nada, no sé cuánto. Pero yo, son al final tan importantes. Después se complejiza eso, pero para empezar, yo empiezo a generar esto que sería el principio. Las primeras relaciones físicas para construir un presente histórico. Entonces ahí, desde que empecé a hablar, llegamos un poquito a esto, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a empezar. Si yo acá tuviera un texto aprendido, ¿qué sería? Bueno, hay que romper los huevos y entonces agarrar y cortar perejil. Yo estoy trabajando que le quiero pegar un sopapo porque lo odio. Pero mi texto es, sí, entonces a mí me gusta porque entonces yo agarro los huevos de la heladera y lo romper, y lo pongo así, no sé. Y bueno, entonces empiezo a batir. Bueno, si yo estuviera trabajando otra cosa, como enamoradísima de él, pero que tampoco puedo ponerle, y seguramente el texto sería igual, la manera de decirla sería distinto, y no se puede pensar
de tener una idea de antemano. ¿Cómo digo? Tengo que romper los huevos con enamoramiento de Alejandro en este momento. ¿Qué sé yo? ¿Quién podría saberlo? Tener la idea de cómo tiene que ser. Pero eso pasaba en internet. Y uno como actor le encantaría que suceda eso, porque quiero saber cómo se hace. Y no. Alguien hizo un ejemplo reciente, porque era ¿dónde termina el punto? Bueno, acá, claro. Es acá. Toda la charla y toda esta conceptualidad tiene que ver en poner en acción el cuerpo y poner en acción en contradicción. Mucho y no puedo. Y ahí, vos cuando ves una película y ves una actuación maravillosa, una vez ustedes empiezan a aprender a mirar y decir, claro, lo quiere matar pero no puede. O no sabe si. Y ahí ya hay organicidad. Y la organicidad es la materia del presente eso. Entonces, nada más que esto para terminar. Estos 5 elementos se unen en este ejemplo del mundo, porque acá empieza a aparecer el cambio de calidad. Y con esto yo empiezo ese proceso de ir de un 10% de Lady Macbeth a un 90% de Lady Macbeth. Por supuesto, vinculada con mis compañeros, por supuesto vincular, o sea, por eso el método es éxito lo demás. Ahora, cuando yo empiezo a jugar y me empiezo a creer y nos empezamos a recontrafascinar, aparecen las emociones. Aparecen las emociones. Las emociones, puedo llorar y después, ¡chico, salió bárbaro! No pasa. Si yo me pongo a llorar y nadie me puede sacar del llanto, no está bueno, esa expresión. No es una expresión. Es una crisis de angustia, no es expresión. Puede pasar, pero no es lo que nos tiene que pasar. No es nuestra tarea, digamos. ¿No? Nosotros tenemos que hacer eso. Y aparece también con el entrenamiento y con la práctica, ¿no? Yo me que puedo decir, no sé ni por qué carajo lloré. Porque a veces eso está buenísimo. Nosotros en la vida no tenemos idea de la definición de nuestros sentimientos. Lo caso después, ¿viste? Le contás a un amigo, con el psicólogo, no sé, venía como, no sé qué. Pero en el momento nos pasa. Y a las personas que les pasa. Y a los actores y las actrices les tiene que pasar, lo sabemos bien. No importa además. El espectador no dice ira, humillación. Querida de... Claro. Falta la autoestima. Falta la autoestima. Claro, entonces se transmite un universo que no cabe en las palabras. Que la tarea de ponerle palabras no es nuestra. La tarea nuestra, y esto es muy importante, es construir. Bueno, hasta aquí. Me dicen hasta acá más o menos creo que yo pude un poco transmitir cómo era la metodología, cuáles eran los pensamientos. Lo único que me faltaría tal vez subrayar un poquitín es esto, ¿no? Nosotros nunca pensamos un personaje como una idea a llegar, como el ejemplo que yo vi Hamlet de Lady Macbeth. Que cuando empezamos a trabajar un personaje se nos filtran 1000 ideas, porque eso es medio como imposible, pero las tenemos que tratar de desestimar. Tenemos que descubrirlas en el cuerpo con lo que va pasando, con la construcción con ese compañero y con ese director y con este aquí ahora que yo tengo. Porque un personaje es la suma de sus vínculos, nunca es una idea. Y eso también es un criterio fundamental para trabajar y alivia mucho. Alivia mucho. Bueno, muy bien. Hasta aquí más o menos yo intenté contarles de qué era la metodología del análisis activo. Así que pregúntenme lo que quieran, si pueden. Muchas gracias.
nosotros tenemos la palabra, usamos la palabra conducta, pero no la podemos definir bien, porque yo me imagino que si uno se pone a estudiar conducta, para la psicología debe ser una cosa, para el conductista, para las distintas cosas, bueno, ¿no? Para los distintos criterios de la psicología, para el conductismo debe ser otra, ¿no? O sea, en nuestro sistema, digamos, le damos un sentido y un significado que sería: conducta es lo que transforma una situación en la que no pasa nada, digamos, una situación normal o común, en una situación dramática. Ahora te voy a dar un ejemplo y vas a entender. Porque en realidad nosotros usamos el término contrapuesto a las acciones físicas, pero bueno, la acción física también debe tener un montón de acepciones, digamos, es como lo usamos en este momento y ahora usamos conducta. Yo hago este ejemplo. Por ejemplo, pongamos un musical. Vieron que en los musicales hay muchas escenas, pongo un musical porque siempre que este ejemplo me parece que es claro. Hay muchas escenas que no pasa nada, ¿no? Que son livianitas, que está la chica con un montón de flores, y cuando empieza la escena se levanta el telón y empieza la florista con un montón de flores en el negocio, con un bueno, total tiene que cantar, ¡ay, soy muy feliz acá! Estoy esperando que llegue mi novio, qué sé yo, todo así, ¿no? Esta sería una escena en donde no hay conflicto. Es como una descripción. Yo pongo ejemplo, ¿no? Por poner que los musicales tienen muchas cosas que son así como... Súper. Son súper son otro estilo, son otra cosa, que también hay escenas de teatro así, digamos, que también hay que hacerlas. Pero bueno, supongamos que, entonces esto de poner, o yo soy un primero que no tiene nada que ver, de poner agua a las flores, es una acción física, porque mientras canto tengo algo que hacer. En cambio, condición dada, soy una florista, pero, voy a irme a la mierda, con el ejemplo, mi patrón es un abusador, hijo de puta, que el otro día me tocó el culo el hijo de puta, y yo tengo una pistola, un revólver atrás de ese ramo de flores, y cuando venga no sé si no le voy a pegar un tiro en la frente, así nomás. Este es el quiebro, total, la de tiempo también, es el actor que podemos hacer. Con esto tengo la felicidad, porque tengo conflicto. Entonces yo seguramente voy a cantar con él y voy a hacer esta misma acción. Y la gente no va a estar tan liviana, porque va a haber una conducta ahí. Acá va a haber una transformación del presente escénico, ¿entendés? Puede ser sutil, puede ser grave, porque entrar que te levante el terreno y tener una florista que te... pero transforma. A eso voy. Me transforma a mí y la gente va a decir, para un músico se crea, pasa que si vas a ver un musical y estás así, che, pero esta actriz que densa, por lo menos, no entendés lo que pasa. No es una transmisión de un significado, es la construcción de una situación que transforma. Ahí más o menos me respondí. Sí. Más allá. Otra. El presente escénico tiene que ver con la fricción entre lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer, el animal y el ser social. Sí, el presente escénico se crea cuando hay organicidad. Y la organicidad se construye a partir de las contradicciones. Y las contradicciones básicas, o sea, de cualquier personaje como de cualquier ser humano, y como nosotros actores, como actrices, tenemos los quieros, es ¿qué quiere mi animal y no puede? No puede porque es un ser social. Sí, está perfecto. Si sale, lo digo de esta manera, sí, si sale bien desde el principio es porque lo entendemos. Y si lo entendemos, nos pueden poner su protagonista.
de que se empieza a cartonar la Se trata de la vida. Sí. Claro. Es como haber dicho del intelectualizó, digamos. Intelectualizada, totalmente intelectualizada. Bueno, por eso me parece que para si no me acuerdo, no te comprendía, por eso sí haces un insight cuando se te descubro cuál es el límite. Lo descubrís. Eso es distinto. Pero sí, todo lo que pasa por la cabeza, de todas maneras, ¿quién era el director ya? ¿Quién? Ah, Javier. Bueno, sí, el único. Sí, claro. Bueno, pero mira, en lo que venimos diciendo lo mismo, que hay que tener un presente escénico, que es la vida en el escenario y que no es conceptual. Bien. ¿Y la otra pregunta? ¿Tiene más? Tenemos como actores, directores y personas de teatro, yo al principio me quedo muy claro y es una pregunta, no es una afirmación. Tenemos que entrenar la mirada. Digamos, debe ser de una manera. Por ahí, cuando miramos mucho teatro de ciertos lugares, que tienen una manera de ver de repente y poner tu hija, tu sobrino, lo que sea, crece con ese teatro y ves ese teatro y son actuaciones muy... Que quedaron desactualizadas. Sí, no podría decirlo así. No, pero es real. Y entonces de repente empiezan a actuar y dicen, a eso tengo que llegar y el techo está como muy ahí. Y de repente quienes están entrenando no tienen nada de mirar y dicen, sí, por ahí va. Y entonces tenemos que aprender a mirar para poder guiar justamente lo que estamos pidiendo como lector. Sí, totalmente. Bueno, en esta metodología o en las clases que damos, que yo lo vi, vas teniendo un desarrollo de la mirada, exactamente, y de cómo un actor llega a donde llega, vas teniendo muchas herramientas para poder manejar. Sí, por supuesto. Y nosotros tenemos que desarrollar nuestra mirada para aprender cuando vemos una película, cuando vemos una obra de teatro, cuando toda actuación que vemos para aprender. Sí, ¿eh? Vamos a ver todas las obras. Totalmente. Se te pierde un poco la De espectador, pero bueno. Un desarrollo. Vuelvo a la imagen del escudo porque me parece como Sí, es la más práctica. metáfora visual, ¿no? Como Sí. digamos, ¿no? O sea, ahí ese escudo que a la vez se va rellenando, ¿no? O sea, se va volviendo a cargar el transitar de tu presente. Claro, después empieza a aparecer con cosas más, tal vez más fáciles, ¿no? Que se lo queda recordando. Claro, digo, o sea, es como que sostenerlo como un constante. Dos cosas que me quedaron como grabadas. No está mal, digamos, el tema de que al principio del método es extrovertido. Siempre. Digo, o sea, este miedo que muchas veces tenemos es como que arrancamos un texto, no, lo estoy arrancando muy arriba, ¿viste? Como que parece que estoy, pero digo, sí lo estás sintiendo, claro, como que estoy en un dilema, pero sí, digo, a ver, si lo estás sintiendo acá, en este lugar, ¿no? Pues uno en el andar. Bueno, acá hay una cuestión que rompebolas de esto. Tenemos que pensar en la actuación fuera del texto. Nosotros, el actor y la actriz, lo que va a construir son los elementos no textuales de la escena. El texto ya lo escribió. Sí, para la construcción El texto no tiene que poner no tiene que ser un límite. No, ni siquiera un límite. De entrada y a propósito, Después lo hacemos mierda. Después, por supuesto, que tenemos que mostrar, que tenemos que decir bien, que tenemos que cumplir después, pero de entrada nosotros es el gran enemigo. Claro, como las manos, ¿qué hacer con las manos y qué hacer con el texto? Decir el primer texto aparece. es más, siempre porque está muy ligado al concepto, a las palabras. Es el mundo conceptual, entonces nosotros tenemos que revertir eso. Y los primeros ensayos serán de
presentar el animal. Sí, el actor no da mucho. El actor tiene que presentar el animal. Vos en la tarea de presentar el No animal. es trabajo del actor contenerlo. No, bueno, más o menos, más o menos, porque acuérdate que lo que yo digo es que se construye con la represión. Si yo agarraba No, para sí, se sí, construye. sí. No, Y eso, bueno, ese es el animal contenido. Tiene que aparecer. Coincidimos que si no hay animal, no hay que pulir. Digamos. Eso es lo que creo que, Claro. como que es la base. Si no está el animal, no es, pero lo termino como una cosa. Si no está el animal, ¿sobre qué vamos a trabajar? Digamos? Y digo, la importancia del contener, que por ahí uno lo puede nombrar o visualizar, o por lo menos en términos concepto, digo, o sea, vivir el conflicto interno. También. ¿No? Vivir de conflicto. Bueno, eso es eso, la represión. El sujeto es indígena, sería la palabra que define eso que voy a decir. Y es eso, y es técnico, no tiene que ver con un conflicto, no tiene que ver con conflicto psicológico. Y lo estamos todos, porque principalmente culturalmente vivimos así. Lo que pasa es que la otra vez hice un ejercicio con los chicos del taller, y tiraron un texto y yo les decía, bueno, cada uno de los textos tiene un conflicto, encuéntrenlo. En cada uno de los textos hay un quiero y no puedo. O sea, bolazo, ¿no? Improvisando. O sea, todo el tiempo estamos mirando. ¿No? O sea, conteniéndonos, o sea, esto de. Y es como. Bueno, es una gran herramienta para la actuación. ¿Quién era? Sí, estaba hablando de que el texto sigue quiero saber si es parecido, tiene que ver con lo que yo conozco de Meissner, que dice que el texto es como la sábana que va para arriba y que las emociones son las que van levantando la sábana, va diciendo una forma, otra forma, de otra manera. Conozco el método de Meissner y hay mucha gente de Joschka Lázaro, no sé si lo conoces. Ah, bueno, Joschka fue estuvo siempre muy cerca de mí. Yo soy amiga de él. Toma muchas cosas de la metodología, ¿no? Sí, no están muy separadas. Lo único pero porque es interesante, es una técnica que se llama técnica Meissner, que yo nunca le hice y me encantaría tener la experiencia de hacerla. Van diciendo un texto, pero ese texto también se pierde su sentido. Y de alguna manera ahí se tocan, porque nosotros también en un principio tratamos de que eso, de no revalorizar tanto el texto, revalorizar el embudo acá, el no puedo. Sí, no se contraponen mucho. En general, en mi experiencia, yo también he sido siempre entrenando y siempre haciendo todo lo que pude y lo sigo haciendo. Y yo encuentro que en las mejores metodologías hay cosas muy sí, ¿no? Como por ejemplo la contradicción, en distintas maneras, en distintas palabras, aparece porque es como la garantía de la organicidad. Y es genial poder trabajar. Después el presente, el aquí y ahora, el estar ahí, y después esto de no sé, varias cosas que son como esto, no entrar a decir el texto, ¿no? Saber que el texto no es nuestra tarea. Desligarnos. Esto no quiere decir que después de las primeras relaciones físicas que tengamos y que haya una organicidad y que haya un crecimiento básico, uno después no se dedique a estudiar y a profundizar más, por ejemplo, lo que todo en el momento, todo lo que hizo la obra, digamos. No es que somos unos brutos de embudo mental, ¿no? Es para empezar. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O lo que quieran? Sí, no. Con respecto al escudo, digamos, uno va agarrando cosas, ¿no? Va sintiendo un montón de cosas, todo, que más de todo,
planteo que es, dado que, hago así porque se me olvidó, ¿qué quieren los pueblos? Si hay un descargo y quiero matar a alguien, seguramente no puedo, porque sería el final de la obra, no sé, ¿no? O empieza la obra con un asesinato, y ahí sería un descargo. Pero se trata de conseguir organicidad, y la organicidad viene con la contradicción. Una vez que vos descargas, bueno, tendrás un problema, tendrás una dirección de rasgo o no rasgo, viene la policía, no sé qué, para una secuencia dramática, digamos, ¿no? Pero siempre la organicidad la da una contradicción. Sí, la da una contradicción, claro. Entonces el descargo sí, claro, hay un momento de la obra en que realmente, bueno, yo, Edipo se aguanta los ojos, bueno, hay momentos que son así, pero no es la organicidad, que es la manera de construir el presente escénico, está siempre ligada a la contradicción. ¿A qué quiero y no puedo? Y ese es como un shaking, claro, porque no es que yo tenga que decir realmente no puedo, y me lo contesto y me lo pongo, no, ahí ya estoy en otra. No es psicológico, tiene contenido, pero hay no quiere, ¿no? Hay pulsiones, tenemos que ir a incentivar y estimular las pulsiones más orgánicas nuestras, que las tenemos, por más que tengamos tanta represión social. Cuesta unirse con esas cosas. Sí, pero bueno, es nuestro material, nuestro entrenamiento. Claro, traerlas y saber que acá las podemos. Bueno, sacar. claro. ¿Cómo haces? Venís de tu casa, todo eso, qué sé yo, tenés que subirte al escenario y Buscar querer animal. matar a otro. Bueno, es un trabajo. Es nuestro Eso trabajo. se entrena y se empieza como Se a entrena. tapar todo eso, montar toda esa culturización, digamos, del teatro es como eso, ¿no? Como ir ahí a Sí, yo creo que el teatro es algo que nunca va a morir porque es una gran salida de escape social, ¿no? Yo creo que es donde hay gente presencial, tenemos necesidad de estas cosas culturalmente. Y hablábamos con Ale, ¿no? La importancia que era en esta época tener la posibilidad de hacer teatro y de trabajar con las artes escénicas en donde está el presente, el aquí y ahora, en donde está el cuerpo, en donde salimos de En contraposición a todo lo que está pasando, digamos, de cómo está corriendo el mundo, digamos, porque en este momento todavía, que hablábamos mucho de eso, sigue siendo una actividad artesanal que encima, digamos, su motor es un ser salvaje interior, Sí, claro. digamos, está trayendo todo lo que va en contra del consumo, de un lado La autonomía, a mí me parece fantástico esta cuestión de que no, vos te pones este Buda y aparece, es decir, aparece tu intuición, sin juicio, porque uno dice, aparece lo que sos y ya uno tiene, ay, creo que se ve, no, aparece el cuerpo, es como el inconsciente. Claro, pero ahí está eso, hay que animarse, porque digo, es un caminito que te lleva a lugares. No, vos sabés que no, porque es un salto, porque en realidad, esto es muy interesante como para terminar Sí, la está charla. buenísimo como pregunta. No, porque el teatro es convención. El teatro es una convención, es un juego. Yo puedo estar jugando, que me quiero matar y que le voy a dar 250.000 cuchilladas y nos vamos a cagar de risa. Nosotros nos pelearemos como compañeros, pero no tiene nada que ver, digamos. Es un lugar de convención y de juego. Lo que nos garantiza poder jugar. Yo me acuerdo que siempre pienso lo mismo, ¿no? Claro, vos estás tranquilo viendo una obra de teatro porque sabés que no pasa nada. Claro. Vos estás tranquila dando una clase de teatro sabiendo que tus alumnos están más o menos en una sintonía normal y que no va a pasar nada y que si llega a pasar algo vos podés contener. Si no, te la regalo, si no, tenés que tomar algunas decisiones como pasa, ¿no? Como yo a un alumno le tengo que decir, mirá, disculpame, me equivoqué en inscribirte y el tipo te dice, te voy a reventar. Más me arrepiento. Pasa. No, claro, ha pasado, viste, a alguno que les pega un grito al otro y le dice, pará, cuando conocemos, esto no es así, esto es una convención, acá no hay violencia, jugamos y... O sea, violencia hay, quizás. No hay violencia. No, bueno, no sería. No te pegan de verdad, Claro, no hay sangre de verdad. claro. Hay convención, tenés que Es aprender. convención, digamos. Aprender a que yo te voy a pegar si lo
cree todo el mundo, pero vos no te hago mal. Exactamente. Claro, claro. No te hago mal. Es esto, Ahí. para terminar la idea. Yo puedo disfrutar mucho de la obra Otelo, si yo sé que Otelo no me mata de mí. Entonces yo me emociono, veo la belleza, me puedo transformar, me voy realmente emocionada y no sé cuándo. Ya, se ve que la actor la está matando a la actriz, y se va al león y se digamos nada. Estamos en otra dimensión. O sea, en el teatro se tiene que garantizar la convención. Entonces esto, en realidad esta pulsión, tiene sus límites, tiene su convención. Siempre estamos jugando. Siempre estamos jugando, entonces siempre estamos disfrutando. Si nos pasamos por eso a mí también me gustó mucho la metodología. Para mí fue un gran alivio cuando empecé con Raúl, porque se terminaban un montón de cosas, había convención, ¿verdad? Que si no, pero pará, la escena de violencia, pero a mí me tocaba. O bueno, a ver hasta dónde llegamos acá. No había una racionalidad para que ese animal hasta dónde. Es una convención. Podés transformar al otro y hacer de cuenta de que sí, pero... Y por ejemplo, en todo el segundo año que yo daba mucho en la escuela, yo voy con los alumnos buscando hasta dónde es un grupo que empieza, ¿no? Que algunos por ahí se conocen, otros no. Y hay escenas de norteamericanos que tienen mucho compromiso físico, mucha violencia. Y esto lo vas trabajando a ver hasta cuánto y cuándo pueden, quieren y están dispuestos. Y es totalmente respetable. Hay escenas de mucho erotismo, ¿viste? En el realismo norteamericano, y escenas de mucha violencia y que sean muy coreografiadas. O sea, son parte de lo que se ve. Bueno, creo que estamos, ¿no? Con la obra, no sé. Igual, yo no quiero cansar. Yo estoy dispuesta, ¿eh? Yo estoy totalmente dispuesta. No, me enganché con una pregunta que hizo Abel, que era, hay humildad y debilidad, que era, que si yo me tengo que preocupar por entender el personaje y hacer algo idéntico a lo que, al personaje del guión, bueno, pero ahí o sacar la idea. O sacar mi versión y no preocuparme tanto por copiar. No, eso no lo tenés que hacer. Copiar qué? Es lo que yo dije, no es copiaría la idea, lo que me parece que es. Porque para mí como que ser buen actor es sacar lo propio. que el guión dice de ese personaje. No. Pensaba así. No, es un error por varios motivos. Primero, ¿qué sabés de lo que escribe el escritor? A interpretación. A Shakespeare no le podemos preguntar. A Shakespeare, y yo te diría que no le vayas a preguntar si es tu amigo el que lo escribió, porque te vas a meter en una que nunca lo vas a conformar. Porque yo creo que ni el autor sabe. Hay un lugar ahí que es el lugar artístico, y ese lugar no es racional, no es conceptual, no es así. Se descubre. Es lo mismo que ponerte a pensar, mira, Picasso, ¿qué hizo cuando hizo Guernica? Yo tuve la posibilidad de estar en febrero en Madrid, son 4 salas de los bocetos de Picasso para Guernica. O sea, cuando Picasso llegó a Guernica, yo no tenía la más puta idea. ¿En qué había pensado? Es un proceso, es un camino así como... Vos sacala. Vos sacale más, no, y sacate de allí, sacate encima la mochila y tenés que hacer lo que hizo el escritor. Puede faltar. Animales. Después de qué pasa. Muy bueno. Transmitir algo. Bueno, es que ahí está. Se transmite. Es importante lo que vos pensaste que transmitiste llegue a donde llegue la otra persona. No hay nada que pensar. Él se metió en una cuestión que es muy interesante, ¿eh? Que yo medio le estaba sacando el cuerpo. Porque pero ¿qué pasa? Cuando yo pongo el embudo de todo el Instituto Gráfico, que me parece fantástico, acá, y yo empiezo a descubrir lo que pasa, que yo antes no sabía, es eso, yo empiezo a descubrir por qué era el personaje. La idea que yo tenía de antemano generalmente es obvia, porque lo que uno piensa cuando lee, lo más básico, ¿viste? Que resulta que tiene el impuesto que me parecen cosas que, claro, sí, recontra caro, ¿viste? Es real. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que me surge? Mi propia singularidad. Nadie es tan bueno
para hacer lo que le sale de uno como uno. Nadie puede hacer de Alejandro de Vitegui más que yo. No tengo la menor idea quién es Alejandro de Vitegui, no tengo idea, yo creo que no sé, pero sale lo propio. No hay otro modo, es lo propio, que lo propio esté muy culturalizado, muy bueno, pero es lo propio. Entonces ahí empieza este tema que sería el tema de la singularidad personal y de la creación, que está en el cuerpo, no está en la persona. Entonces ahí realmente lo que empieza a suceder es algo maravilloso. Estuvo haciendo el personaje, ¿no? El personaje Claro, básico. yo por ejemplo en esta escuela tenía el privilegiazo de ver durante décadas las mismas escenas por distintas duplas o tríos de alumnos, que además es maravilloso alumnos porque por más que tuvieran experiencia, ¿no? Pero se meten a un mundo que no saben todo esto. Entonces yo he descubierto escenas, pero hasta ahora, que se me ocurrió que esta escena podía ser así como la hacen ellos y está genial. Es una maravilla lo que sucede. ¿Entendés? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es el mismo texto, la misma pero las propias singularidades, incluso las singularidades nuevas, muy distintas a las singularidades de los chicos de 25 años, de 30, de hace 10 o 15 años, nos atraviesan otras cosas. Por eso se actualiza siempre los buenos clásicos, ¿no? Es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Nos cerramos acá. Igual vamos a compartir un rato afuera charlando, oportunidades. Sí, para mí es un placer enorme esta charla. Bueno, ahora vamos a poner el cuerpo. Era toda la cosa más. Zapatilla afuera, todo entrenado. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Es carísimo todo. Bueno, Voy a leer digamos, los hallazgos, pero no, pero digo, gracias por para traerlo. Qué lindo volver a hablar de esto, ¿no? O sea, que muchas veces, tanto o por producir, que hoy también hablamos con Ana, ¿no? Con esta vorágine, esta leche, que viene a sacar, ¿no? ¿Viste? No, tenemos que producir, digo, y nos perdemos totalmente de qué estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Estoy sintiendo esto? ¿No lo estoy sintiendo? Bueno, pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Digo, volver a hablarlo. Volver a hablar. Claro, porque uno, a todos nos pasa, nos burocratizamos. Por más que tenemos una tarea súper creativa, tenemos elegido para no burocratizarnos, Y no burocratizamos igual. Exacto. todo coopera para que suceda. Entonces hay que ser la otra fuerza. Y entonces que ella traiga esto, para mí es un regalo abrir a decir. Pero hay cosas que No, a volver a estudiar, porque en definitiva es estudiar y no quitar ese lugar que tiene su oficio, que es estudiar, investigar, traer a Raúl, volver a estudiar, volver a repasar. A veces uno en el hacer es hacer, sí, que hay que hacer, pero darse un lugar para este espacio y que lo tengamos acá en casa. Gracias. hay cosas que por ahí nosotros conocíamos, cosas que no, qué sé yo, pero estas charlas se tendrían que dar cada tanto porque capaz que pasan 3 años nosotros seguimos produciendo, entrenando, qué sé yo, y dentro de 3 años volvemos a hablar de esto y hay otras cosas que hoy por ahí no nos resuenan tanto y después como que todo va creciendo, como... La conclusión es que el ensayo tendría que durar 7 horas. 3 de trabajo y el resto para pensar. A lo que iba siempre, 2 años de volver. Año de volver. Para mí es una satisfacción enorme, una felicidad, es la palabra, felicidad. Además, bueno, tengo que hablar de este lugar y yo tenía la enorme atracción. Yo disculpa, pero yo quería venir. Era así, ¿no? Es bueno aprendiendo, ¿qué hago? Su pulsión. ¿Por qué le ponen un chiste? Yo leo,
estaban construyendo la Nos bandera. estábamos levantando. Y Bien. él se estaba explicando, me contaba Ale que era un montón de años atrás, como que bueno, me dijo tanto que dije, ¿pero qué es? Quería que venía con caballo. Te juro. No, y además cuando llegué, les juro me quedé impresionada y fascinada. Porque qué lugar maravilloso, qué divino todo lo que hay acá, qué maravilla, ¿no? Cuántas ganas, cuánta pasión y esta posibilidad de este espacio de tener aire libre, de tener ese teatro ahí y todas esas salas de entrenamiento, me pareció fantástico. Además me parece fabuloso, yo vivo en Buenos Aires, y vivir en Buenos Aires y tenés toda la cuestión cultural que es maravilloso, te genera cosas también muy dificultosas, como que casi no tenés contacto con la naturaleza. Ayer la tormenta era maravillosa, verla, los ruidos, yo decía, Flasheando con árboles, y sí, y me parece como lo más tener una posibilidad de tener teatros en lugares que no tienen la urbanización y la toxicidad cultural que tiene Buenos Aires. Que no digo que no esté bueno, está bárbaro, todo lo que quieras, pero tener la posibilidad de trabajar acá me parece fantástico. Es mucho más saludable, me parece además, no sé, que pueden como también conectar más con sus propias singularidades. Hacemos un aplauso por Dale. Bueno, vamos a trabajar en el Está bien. Lo que diga el suelo. Imágenes. Vamos a dar Como sea, Ya está llamando de muro. Parecemos los locos Ahí estamos todos, ¿cómo? Corte ella. ¿Qué? Se va a apretar un ok ahí. Se está filmando. ¿Se está filmando? Hay que Ay, espera. Bueno, ¿Qué pues, pasa acá? ¿Qué pasa acá? Espera. Ay, no, me muero. Un par venís acá. A ver, yo te ayudo a ver si lo sabes bien o si no te digo no. Ahí está perfecto, Ahí voy. José de fútbol. Ay, Ahí está. qué Espera que no llegue el burocratizarse la profesora. Y dale,